Buenas tardes, ¿cómo están a todos? Buenas tardes. Vamos a comenzar con nuestra clase teórica. Y bueno, habíamos quedado en la región inguinal. Entonces, el día de hoy vamos a hablar acerca de la región inguinal y pues veamos. Bueno, la región inguinal, cuando hablamos de región, se refiere a una gran región, no solamente al ligamento inguinal, que ya lo habíamos visto en anteriores clases, sino que la región inguinal es aquella que también se la denomina como la ingle. Esta es la que se extiende desde la espina ilíaca anterosuperior hasta el tubérculo del pubis, es decir, desde este segmento que estoy mostrando con el cursor, desde la espina ilíaca anterosuperior hasta el tubérculo del pubis, que es este segmento. Entonces, todo esto que estoy demarcando se lo llama la región inguinal, todo este segmento. La región inguinal es aquella que tiene vías de entrada y vías de salida, pero también tiene puntos débiles donde existe la posibilidad de que pueda producirse una hernia. Las vías de entrada y de salida. La vía de entrada está en la parte interna, en un segmento que se llama anillo inguinal profundo. A este nivel está la entrada. Y la salida pues está a nivel del anillo inguinal superficial. O sea, aquí está la entrada internamente y esta es la salida. Por lo tanto, la región inguinal se toma como punto de referencia tanto en el hombre como en la mujer. Pero lo que varía la región inguinal, por ejemplo, en el hombre, es que existe en el hombre el famoso llamado cordón espermático. Y en la mujer se llama ligamento redondo. Por ejemplo, la gónada masculina, cuando decimos gónada, estamos hablando del genital masculino. En un principio se origina en el abdomen, ¿ya? Increíblemente, ¿no? O sea que los testículos en un principio, cuando están en una etapa de formación, en una etapa fetal, pues estos se originan en el abdomen. Después del nacimiento, pues este va recorriendo del abdomen, va a pasar por el conducto inguinal para luego, después del nacimiento, los testículos se van a localizar en las bolsas escrotales. Pero para eso tienen que pasar a través del conducto inguinal. Entonces, la gónada masculina, el testículo, tiene que pasar por este conducto inguinal para luego descender y llegar a la bolsa del escroto. Así que esa es una característica que podemos hablar del conducto inguinal. Primeramente vamos a ir detallando, ya, fíjense en esta imagen, por favor, dos cosas que les voy a indicar. Esto es importante. Ligamento inguinal. El ligamento inguinal es esta línea que estoy mostrando. Todo eso se llama ligamento inguinal. Como dice el nombre, es un ligamento y nada más. Pero por encima de este ligamento, se encuentra un conducto que se llama conducto inguinal. Entonces son dos cosas importantes. Repito, por abajo se llama ligamento inguinal y encima del ligamento inguinal está el conducto inguinal, que son dos cosas distintas, ligamento y conducto. Ahora vamos a empezar primeramente a hablar desde el ligamento. El ligamento inguinal y el tracto iliopúbico, que vamos a ir hablando. El ligamento inguinal es un simple ligamento que este se extiende desde la espina ilíaca anterosuperior hasta el tubérculo del pubis. Se considera que este ligamento inguinal es un retináculo bilaminar anterior. Es un ligamento que ayuda en la flexión de la articulación de la cadera o la articulación coxal. Este ligamento inguinal, anótense bien, tiene otros nombres. ¿Cuáles son los otros nombres del ligamento inguinal? 1. Ligamento inguinal. 2. Ligamento de falopio. 3. Ligamento de Poupart.
y 4, ligamento o llamado arco crural. Esos son los 4 nombres que recibe este ligamento inguinal. Con cualquiera de los 4 es lo mismo. El último, ¿cómo dijo, perdón, doctor? Bueno, arco crural. El arco Gracias. crural. Muy bien. Entonces, este ligamento inguinal, como lo vemos en esta imagen, ya que va desde la espina ilíaca anterosuperior hasta el tubérculo del pubis, debajo de este ligamento inguinal se localiza un espacio. Esto es llamado el espacio subinguinal. Por este espacio subinguinal van a pasar algunos músculos, como ser los músculos flexores de la cadera. ¿Cuáles son esos músculos flexores de la cadera? Si ven en la imagen, es el músculo iliopsoas. Es un músculo flexor de la cadera. También vamos a encontrar un gran paquete vasculonervioso. Por ejemplo, tenemos al nervio femoral, tenemos a la arteria ilíaca externa, a la vena ilíaca externa y tenemos al conducto femoral. Todos estos componentes, el único músculo y todo este paquete vasculonervioso es el que pasa por el espacio subinguinal. Repito, este espacio subinguinal está debajo del ligamento inguinal. Muy bien. Ahora, el ligamento inguinal, así es como lo vemos. Esto es en realidad el ligamento inguinal. Este ligamento inguinal, ya lo habíamos indicado, es un ligamento que va desde la espina ilíaca anterosuperior hasta el tubérculo del pubis. Ahora, ¿quién va a formar este ligamento inguinal? Esa es la pregunta. ¿Quién forma este ligamento inguinal? Bueno, forma la parte más inferior de la aponeurosis del músculo oblicuo externo. Recordarán, ese es el músculo oblicuo externo. Y la aponeurosis del oblicuo externo va a sufrir un engrosamiento y ese engrosamiento se va a denominar como ligamento inguinal. Entonces ya sabemos que el ligamento inguinal aparece gracias a la formación de la aponeurosis y borde inferior del músculo oblicuo externo. Ahora, este ligamento inguinal va a presentar algunas fibras externas o fibras del extremo medial y fibras del extremo lateral. A ver, este es el extremo lateral y este es el extremo medial. Por lo tanto, las fibras del extremo medial son estas que van a insertarse en la rama superior del pubis. Esta es la rama superior del pubis. Entonces, ¿qué fibras va a formar el ligamento inguinal en el extremo medial? En este extremo medial va a formar el ligamento lacunar de Guimbernat. Este ligamento lacunar de Guimbernat forma el límite medial del espacio subinguinal. Entonces, este sería el espacio subinguinal y este es el límite medial. Ligamento lacunar de Guimbernat. Y algunas fibras más laterales tenemos al ligamento pectíneo o llamado ligamento de Cooper. Este es el que va a extenderse hasta el pecten del pubis y se lo llama como ligamento pectíneo o ligamento de Cooper. En resumen, el ligamento inguinal tiene dos tipos de fibras en su extremo medial. Unas fibras mediales que se llama ligamento lacunar de Guimbernat y otras fibras laterales que se llama ligamento pectíneo o de Cooper. Entonces, en su extremo medial hay estos dos tipos de fibras, mediales y laterales. Pero existe una tercera fibra que va a estar superior al ligamento inguinal y esto va a estar arriba del tubérculo del pubis, por encima del tubérculo del pubis. Y esto se va a denominar como ligamento inguinal reflejo. Este ligamento inguinal reflejo se dirige hacia la línea alba. Entonces, estas son las tres fibras más importantes que tiene el ligamento inguinal por su extremo medial. Uno, ligamento inguinal reflejo por encima del pubis, el ligamento lacunar de Guimbernat, fibras mediales, y el ligamento pectíneo de Cooper, fibras laterales. Esa es su característica más importante.
Ahora, vamos con el siguiente término que se llama tracto iliopúbico. ¿Qué es el tracto iliopúbico? El tracto iliopúbico que tenemos, pues, ¿de dónde aparece? El tracto iliopúbico se forma gracias al borde inferior de la fascia transversalis. Este discurre posterior o profundamente al ligamento inguinal, o sea, por debajo del ligamento inguinal, profundamente es o se va a formar el tracto iliopúbico. Y así lo vamos a ver. Este es el músculo oblicuo, este es el músculo que nosotros llamamos el transverso del abdomen. Este músculo es el más profundo, por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo. Este músculo transverso del abdomen es el que va a estar revestido por la fascia transversalis. Y la fascia transversalis, que también es esta parte, esta fascia transversalis es la que en la parte más inferior o su borde inferior va a sufrir un engrosamiento y se va a denominar como tracto iliopúbico. Entonces, si les pregunto, el tracto iliopúbico se origina de, ¿y de quién se origina? De la fascia transversalis que recubre al músculo transverso del abdomen, ¿no? O podemos preguntar, el músculo transverso del abdomen está recubierta por la fascia transversal, que en el borde inferior va a formar el tracto iliopúbico. Bueno, este tracto iliopúbico, ¿para qué sirve? Refuerza la pared posterior y el suelo del conducto inguinal. Va a reforzar para poder evitar una hernia. También en esta parte, donde el tracto iliopúbico, en la parte media, a este nivel del tracto iliopúbico, se va a formar un orificio que se llama el orificio miopectíneo de Frouchot, que ha sido descubierto en 1956. Este orificio miopectíneo de Frouchot se considera que es la zona más débil. Es el lugar de aparición de las hernias inguinales directas e indirectas. Hasta incluso puede dar origen a las hernias femorales. Por lo tanto, repito, el orificio miopectíneo es el punto más débil donde suele dar o suele aparecer las hernias inguinales directas, indirectas y las femorales. Pero este orificio, ¿por quién va a estar cerrado? Por el tracto iliopúbico. Entonces, este tracto iliopúbico lo que hace es reforzar el orificio para que no se pueda producir una hernia. Entonces, esa es una de las funciones que tiene el tracto iliopúbico. Bueno, hasta ahí hemos acabado de esos dos términos, ligamento inguinal y tracto iliopúbico. Ahora, vamos a hablar, miren, aquí está el ligamento inguinal. Por encima del ligamento inguinal, pues vamos a encontrarnos con el conducto inguinal. El conducto inguinal es un paso oblicuo de unos 4 centímetros de largo. Entonces, señores, no piensen que el conducto inguinal está encima del ligamento inguinal y va desde la espina ilíaca anterosuperior hasta la sínfisis del pubis. No, si es el conducto inguinal, exactamente, este tiene 4 centímetros de longitud. Se dirige en sentido inferomedial. Mire, desde acá hasta acá es el conducto inguinal. Tiene solo 4 centímetros de longitud. Está inclinado en sentido inferomedialmente. Está paralelo y superior a la mitad medial del ligamento inguinal. Si este es el ligamento inguinal, vean ustedes, si este es el ligamento inguinal, voy a trazar el punto medio, que es aquí del ligamento inguinal. Este es el punto medio del ligamento inguinal. Entonces, por encima es donde va a iniciar el conducto inguinal. Como dice, en la mitad medial del ligamento inguinal se forma el conducto inguinal. Y desde ahí ese conducto inguinal pues tiene 4 centímetros de longitud. ¿Cuáles son los principales o las principales estructuras que están en el conducto inguinal? ¿Qué pasa por ese conducto inguinal? Bueno, en realidad pasan muchas estructuras, pero
Lo más importante, el cordón espermático que pasa en el hombre. Entonces, ¿qué pasa por el conducto inguinal? En el hombre, el cordón espermático. En la mujer pasa el ligamento redondo del útero. Ligamento redondo del útero. Esa es la diferencia. Ahora, dentro de este cordón espermático y dentro de este ligamento redondo, pues van a pasar una serie de arterias, van a pasar venas, van a pasar algunos otros componentes más que vamos a ir desarrollando poco a poco. Pero, en resumen, esto les quiero aclarar, que el cordón espermático pasa en el hombre y ligamento redondo del útero en la mujer. Esos son los dos componentes más importantes del conducto inguinal. Así que esto que ven ustedes es un verdadero cordón espermático o también ligamento redondo, dependiendo, el hombre o la mujer. Y además de eso, ya sabemos que dentro del cordón espermático, ligamento redondo, pasan vasos sanguíneos, linfáticos y también el nervio ilioinguinal, que eso vamos a ir viendo posteriormente. Ahora, el conducto inguinal está abierto en ambos extremos. Eso es lo lamentable. Este conducto inguinal va a estar cerrado por un extremo profundo y por un extremo superficial. Ambos están abiertos. Eso es una desventaja. ¿Por qué? Porque cuando aumenta la presión intraabdominal, alguna de las vísceras, alguno de los intestinos, puede entrar por ese conducto inguinal y puede pasar hacia la parte del testículo. Entonces, eso se llama hernia inguinal. Entonces, el que esté abierto el conducto inguinal es bastante delicado. ¿Sí? Entonces, de todas formas, anatómicamente, nuestro conducto inguinal está abierto en ambos extremos. Por lo tanto, como tiene ambos extremos, podemos decir que tiene dos anillos, dos orificios. El primero se llama anillo inguinal profundo, que es interno. Este es el que tenemos a este nivel. Anillo inguinal profundo. O sea, que hay un verdadero orificio. Este se llama anillo inguinal profundo o interno, que es la entrada del conducto inguinal. Por ahí entra. Este se encuentra superior a la mitad del ligamento inguinal. Por encima de la mitad del ligamento inguinal, ahí también se encuentra el anillo inguinal profundo. Además que se localiza lateral a la arteria epigástrica inferior. Entonces aquí tenemos la arteria epigástrica inferior y lateral, miren, vasos epigástricos inferiores. Ahí dice, vasos epigástricos inferiores. Además, lateral a estos vasos se encuentra el anillo inguinal profundo. Entonces hay dos puntos de referencia para encontrar al anillo inguinal profundo. Uno, por encima de la mitad del ligamento inguinal y lateral a los vasos epigástricos inferiores. Ahí se localiza el anillo inguinal profundo. Bueno, a través de este anillo inguinal profundo, ¿qué van a pasar? Bueno, va a pasar el cordón espermático. ¿Pero qué contiene ese cordón espermático en el hombre? Bueno, contiene el conducto deferente extraperitoneal, contiene vasos testiculares en el hombre y en la mujer solamente pasa el ligamento redondo del útero. Bueno, eso es el anillo inguinal profundo. Pasamos al siguiente orificio. El anillo inguinal superficial. Anillo inguinal superficial. Este anillo inguinal superficial externo es la salida del cordón espermático en el hombre y la salida del ligamento redondo del útero en la mujer. Entonces, esta es la entrada y esta es la salida. Y así como ustedes ven en esta imagen, el cordón espermático sale por el anillo inguinal superficial, sale el cordón espermático y se une al testículo. Eso pasa en el hombre. ¿Sí? Entonces, en resumen, este cordón espermático, ¿dónde termina? El cordón espermático del hombre termina en el testículo.
O sea, ¿quién va a sujetar al testículo? El cordón espermático. Lo va a suspender al testículo. En cambio, en la mujer, si esto se llamaría ligamento redondo del útero, ese ligamento redondo del útero termina en los labios mayores de sus genitales femeninos de la mujer. Entonces termina en los labios mayores. Ahí termina el ligamento redondo del útero. Bueno, seguimos. Por lo tanto, este anillo inguinal superficial, el anillo inguinal superficial, es una abertura, es un orificio que tiene la forma de una hendidura, tiene fibras diagonales y paralelas en relación al músculo oblicuo externo. Ahora, esto es lo importante. Este anillo inguinal superficial va a presentar dos pilares, dos fibras. ¿Cuáles son estos pilares? Miren, aquí tenemos el anillo inguinal superficial. Véanlo biencito, por favor. Anillo inguinal superficial. Todo esto es el anillo inguinal superficial. ¿Cuántos pilares va a formar este anillo inguinal superficial? Dos. Un pilar lateral, que es esto, y un pilar medial, que es este otro. O sea que para formar este orificio se va a formar un pilar lateral y un pilar medial. Por lo tanto, el pilar lateral, que es este de acá, va a terminar insertándose en el tubérculo del pubis. Entonces vean la imagen. El pilar lateral se inserta en el tubérculo del pubis. En cambio, que el pilar medial, este se va a insertar en la cresta del pubis. Y la unión de los dos pilares, pilar lateral y pilar medial, va a hacer que se forme estas fibras como un arco, que se va a llamar fibras intercrurales. Las fibras intercrurales ayudan a impedir que los pilares se alejen uno del otro. O sea que estas fibras intercrurales que estamos viendo acá tratan de cerrar y de que no se separe el pilar lateral del pilar medial. Y así forme este orificio que tiene la forma de hendidura que se llama el anillo inguinal superficial. Entonces, pilar medial y pilar lateral están formados gracias a las fibras intercrurales, que repito, impiden a que los pilares no se alejen uno del otro. Bueno, y así finalmente el conducto inguinal es aquel que va a presentar dos paredes, una pared anterior y una pared posterior. Esta es la pared anterior y por dentro va a estar la pared posterior. Por arriba se va a llamar techo y por abajo se va a llamar suelo. O sea que para su estudio el conducto inguinal va a presentar lo siguiente. Va a presentar una pared anterior, una pared posterior, un techo y un suelo, ¿no? Como estoy mostrando acá. Pared anterior, pared posterior que está profundamente, un techo que va a estar arriba y un suelo que va a estar por debajo. Entonces, así es como se divide el conducto inguinal. Ahora, esta tablita que tenemos acá es importante porque esto tienen que sabérselas de memoria. Si el conducto inguinal nosotros dividimos en tres partes. Miren, a nivel del orificio profundo, a nivel del anillo profundo, a nivel de su tercio medio y a nivel del anillo superficial. ¿Qué quiere decir? A nivel del anillo inguinal profundo, a nivel de su tercio medio y a nivel del anillo inguinal superficial. ¿Qué estructuras vamos a encontrar en estos tres componentes? Primero empezaremos por la pared posterior. La pared posterior, que habíamos indicado que está profundamente, esa pared posterior, a nivel del anillo inguinal profundo, va a estar recubierto por la fascia transversalis. A nivel de su tercio medio, por la fascia transversalis. Y a nivel del anillo inguinal superficial, va a estar formado por la os inguinal.
La os inguinal es también llamada tendón conjunto. El tendón conjunto está formado por dos músculos. ¿Alguien recuerda cómo se llaman esos dos músculos? Hemos mencionado. El oblicuo interno y el transverso del abdomen. Eso, muy bien. Oblicuo interno y transverso del abdomen. Entonces, esta os inguinal, así se llama, os inguinal o tendón conjunto, que está formado por esos dos tendones de los músculos. Es lo que va a estar formado a nivel del anillo inguinal superficial. O sea, en realidad, la pared posterior está recubierto por estos segmentos. Está formado por estos componentes. La pared anterior, toda esta pared anterior. Vamos a hablar a nivel del anillo inguinal profundo, a nivel del tercio medio y a nivel del anillo inguinal superficial. A ver, la pared anterior está recubierta a nivel del anillo inguinal profundo por el músculo oblicuo interno, por el pilar lateral y por la aponeurosis del oblicuo externo. A nivel de su tercio medio está recubierto por la aponeurosis del músculo oblicuo externo, por el pilar lateral y por las fibras intercrurales. A nivel del anillo inguinal superficial va a estar recubierto por la aponeurosis del oblicuo externo, por las fibras intercrurales, por la fascia del oblicuo externo y también se va a continuar con el cordón espermático, ¿no? Con la fascia espermática externa. Y luego el techo. Cuando hablamos del techo, que es este segmento de acá, el techo que vemos por este segmento va a estar formado por los siguientes componentes. A nivel del anillo inguinal profundo, a nivel del tercio medio y a nivel del anillo inguinal superficial. A ver, techo. A nivel del anillo inguinal profundo por la fascia transversales. A nivel del tercio medio por los arcos músculo-aponeuróticos del oblicuo interno y el transverso del abdomen. Y a nivel del anillo inguinal superficial por el pilar medial de la aponeurosis del oblicuo externo. El suelo del conducto inguinal, ¿por qué estructuras está formado? A nivel del anillo inguinal profundo, a nivel del tercio medio y a nivel del anillo inguinal superficial. Bueno, a nivel del anillo inguinal profundo está formado por el tracto iliopúbico, a nivel del tercio medio por el ligamento inguinal y a nivel del anillo inguinal superficial por el ligamento lacunar de Gimbernat. Esos serían sus componentes de cada pared, ¿sí? Eso es lo que está formado por su pared anterior, pared posterior, por su techo y por el suelo. Esas son todas las paredes, techo y suelo del conducto inguinal. Bueno, ya que conocemos al conducto inguinal, pues ahora vamos a ir detallando un poquito más acerca de el ligamento inguinal y el tracto iliopúbico, ¿no? Lo que habíamos anticipado anteriormente, el ligamento inguinal y el tracto iliopúbico, ¿qué van a recubrir? Cubren el orificio miopectíneo de Frouchot. ¿Se recuerda? El triángulo inguinal separa la vaina femoral, va a separar a los vasos femorales y al conducto femoral, que van a atravesar por el espacio subinguinal. Ahora, aquí está el dato más importante. La mayoría de las hernias en la región de la ingle, cuando digo región de la ingle, es la región inguinal. La mayoría de las hernias en el hombre pasan superiormente al tracto iliopúbico. Es decir, todas las hernias, es decir, que en el hombre son más frecuentes las hernias inguinales. O sea, que en el hombre es como un 80%, 80 a 90% más frecuente que se produzcan las hernias inguinales. En la mujer, un 80 y 90% de hernias, sus hernias más frecuentes son las hernias femorales. Entonces, en la mujer, ¿qué hernia será más frecuente? Las hernias femorales. En los hombres, ¿qué hernia será más frecuente? Las hernias inguinales. Y muchos dirán, ¿pero por qué? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál será la diferencia? A ver, ¿alguien me puede decir? ¿Cree? ¿Tiene una idea?
¿Por qué creen? Debido a la debilidad relativa que se tiene en las reparaciones de hernia. No tanto así. A ver, ¿alguien más? Bien, para que se den cuenta, aquí en esta imagen, miren esto. Este es el conducto inguinal. Y este es el anillo femoral. Todo esto se llama anillo femoral. ¿Ya? Todo esto se llama anillo femoral. Escuchen bien lo que les voy a decir. El conducto inguinal es más ancho en el hombre. Este conducto inguinal es más ancho en el hombre. Y es más estrecho su anillo femoral. Entonces, si es más ancho el conducto inguinal, pues el hombre va a tener más predisposición a tener hernias inguinales. Porque si es más ancho, con un esfuerzo, uno de los intestinos puede salir tranquilamente por el conducto inguinal. Entonces, es por eso que los hombres tienen el conducto inguinal más ancho y son más predisponentes en un 80-90% a tener hernias inguinales. Y no así hernias femorales. En cambio, en la mujer, el conducto inguinal es más estrecho en la mujer, pero el anillo femoral es más ancho. Al ser más ancho el anillo femoral en la mujer, es más predisponente a que tenga hernias femorales, ¿no? Y ahí va la deducción de que decimos que un 80-90% las hernias femorales son más frecuentes en mujeres. ¿Sí? Y ahí está la explicación por qué es más frecuente una hernia inguinal en el hombre y una hernia femoral en la mujer. Por eso las mujeres cuando alzan objetos muy pesados, como este orificio es bastante ancho, hacen el esfuerzo y una de las vísceras puede querer salir por este anillo femoral. Y eso es una hernia femoral, ¿no? ¿Por qué? Porque el anillo es más ancho en la mujer que en el hombre. Entonces, ahí va la explicación, el por qué son más frecuentes en el hombre las hernias inguinales y en la mujer las hernias femorales. Muy bien. Cuando existe una hernia, cuando sale una de las vísceras por uno de esos orificios, al salir una víscera por esos orificios se llama hernia. Si se debilitan las paredes después de una cirugía, se debilita el músculo por un esfuerzo y sale una víscera, también se llama hernia. O sea, hay hernias postquirúrgicas después de la cirugía y hay hernias que pueden darse por estos orificios que son más anchos. ¿Sí? Entonces, hay esas dos causas que pueden darnos hernias. Cuando existe una hernia, generalmente las hernias habíamos indicado que hay un punto muy débil. ¿Dónde es el punto más débil? A nivel del orificio miopectíneo de Frouchau. ¿No es así? Entonces, como ese anillo es bastante débil, ¿cómo podemos reparar una hernia durante una cirugía? La reparación de la hernia es cubrir el orificio miopectíneo, cerrarlo el orificio. ¿Cómo vamos a cerrar? Con una malla protésica. La malla protésica se va a colocar en el orificio. Y de esa forma la víscera, por más de que intente empujar con la fuerza, no va a poder salir y no se va a producir una hernia. Entonces, esa malla protésica, ¿cómo se llama? En el texto no está. Se llama la malla de Marlex. La malla de Marlex es lo que se utiliza para cerrar ese orificio, ¿no? Malla protésica llamada la malla de Marlex. Para que se den cuenta, esa malla de Marlex es como la gasa. Conocen la gasa, ¿verdad? Cuando es cuadradita la gasa, cuando ustedes la abren, tiene cuadraditos muy pequeños, ¿no? Como un cernidor. Y así es la malla protésica. ¿Sí? ¿Perdón? Bueno, entonces la malla protésica... Le dije que tiene como hilo. Perdón, no te escuché muy bien.
le dije que la gasa es como hilos. Eso, muy Se bien. llama. Como unos hilos tejidos, ¿verdad? Donde se ve unos pequeños orificios, como unos poros. Entonces es así, igualito. Es lo mismo la malla de Marlex, pero solo que tiene un tejido de poliuretano, ¿ya? Poliestireno se lo llama exactamente, ¿sí? Que es como un plástico. Entonces esa malla no va a tener alergia ni rechazo a la persona, porque está adaptada al cuerpo, porque se adapta al cuerpo. Entonces, la persona que tiene una hernia se coloca la malla protésica, que es la malla de Marlex, y se coloca en ese orificio y ya no tiene hernia. Pero si la persona sigue haciendo esfuerzo, en unos años puede debilitarse la malla y puede volver a tener una hernia, ¿no? Entonces, no quiere decir que eso va a ser definitivo por muchos años, ¿no? Una duración de la malla de Marlex, bueno, es que tendría que tener por lo menos, he visto yo en algunos pacientes que llegan hasta 20 años, ¿sí? Tranquilamente, pero sin hacer esfuerzos de alzar cosas pesadas, objetos pesados. Pero en aquellas personas que no entienden y siguen haciendo por el trabajo, alzando cosas pesadas, aumentando la presión intraabdominal, pueden romper fácilmente la malla de Marlex y en 2 o 3 años nuevamente hay que volver a entrar para volver a colocar otra malla protésica. Bueno, y finalmente Doctor. tenemos, ¿sí? Y en caso de no tratar quirúrgicamente la hernia, ¿cuáles serían los efectos que se tendrían en el paciente? Bueno, en este caso, por ejemplo, ya voy a utilizar la pizarrita muy brevemente. Bueno, a ver, ahí está. Supongamos que este es el anillo, ¿sí? O sea, este es el orificio miopectíneo. Bueno, este orificio miopectíneo es un punto débil. Muchas veces con el aumento de la presión intraabdominal hace que alguno de los intestinos pueda pasar por este orificio. Sale uno de los intestinos y eso se llama hernia. O sea que la piel, nuestra piel, supongamos que es esta. Entonces va a formar un abultamiento. Entonces el intestino sale por el orificio y en nuestra piel se ve este abultamiento. Nosotros con el dedo, ya con nuestro dedo, agarramos con nuestro dedo y presionamos. Y cuando presionamos, este intestino vuelve a entrar a su lugar. Vuelve a entrar a su lugar, soltamos y vuelve a salir. Es decir, que este orificio está abierto, entra y sale el intestino, como por su casa. Llega un momento, muchos años, 3 años, 4 años, 5 años, si no se hace operar este paciente, va a llegar un momento en que este orificio, como lo estás viendo o lo están viendo, este orificio se va a encoger. Este orificio va a empezar a atrofiarse, va a empezar a encogerse. Cada vez que va a ir encogiéndose más, ¿qué es lo que va a producir? Que lo apriete, que lo comprima ese intestino. Si está afuera, lo va a comprimir. Lo va a apretar al intestino, lo va a ahorcar. Y el momento que lo ahorque, esta parte del intestino va a sufrir. No va a circular sangre. Va a entrar en isquemia, falta de oxígeno, falta de irrigación. Entonces se va a volver una coloración violácea. ¿Qué quiere decir? Va a tener un color así, un color violeta. Es como una persona, si la aprieta una persona, pues se muere por falta de oxígeno. Y lo mismo, este pedacito del intestino se está muriendo. Y cuando se muere, este tejido, pues empieza a romperse. Y eso, cuando le falta oxígeno a ese tejido, el tejido se vuelve negro. Entra en isquemia y necrosis. La necrosis, el tejido ha muerto, ya no sirve ese tejido. Entonces se perfora y empieza a salir todo lo que está del intestino. Y eso causa peritonitis y necesita cirugía de emergencia. Y hay que cortarle esta parte del intestino porque ya no sirve. Esas son complicaciones.